Buenos días, mis hermanos de la Iglesia El Buen Pastor y a todos los demás oyentes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Yo soy Daisy Cruz y soy miembro de esta iglesia, El Buen Pastor. Quiero darle las gracias también por abrirnos esas puertas de sus hogares para que se gocen con nosotros en nuestra alabanza, en nuestra adoración, y desde ahí de tu lugar puedes alabarle al Señor, al Rey de Reyes, y gozarnos en esta mañana. En este momento vamos con el grupo de alabanza. Eres
Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, solo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, solo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi esperanza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi esperanza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti
luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, es como fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida,
Dios les bendiga, hermanos. Una vez más aquí estamos compartiendo la palabra del Señor. Y ahorita vamos a ver a Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. Y vamos a estar viendo de Jesús calma la tempestad, que viene siendo el versículo 35 al 41. Pero antes me gustaría mencionar del capítulo 4. Al iniciar el capítulo 4, habla de la palabra o la parábola del sembrador. Y los que conocemos la parábola del sembrador, es cuando que dice que el sembrador salió a sembrar y que cierta semilla cayó sobre el camino y vinieron las aves y se la llevaron. Otra parte dice que cayó en pedregal y como no tenía profundidad la raíz, que salió el sol y se secó. Y otra parte dice que cayó sobre los espinos, dice, y crecieron los espinos y la ahogaron. Y la otra parte cayó en tierra fértil, ¿verdad? Y luego los discípulos le dicen a Jesucristo, Señor, explícanos la parábola. Y ya Jesucristo les empieza a explicar que la semilla que cayó en el camino, y los pájaros representaban a Satanás, que la gente escucha la palabra, pero viene Satanás y roba esa palabra. Y la otra que cayó sobre el pedregal, dice que ese representa a la gente que escucha la palabra y la recibe con gozo, pero pronto viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, y dice que pues no tiene fruto, se seca. Y la otra parte que cayó sobre los espinos, dice que por decirlo así, la vanagloria de la vida, los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, no dejan que esa semilla tenga fruto. Entonces ese también representa que la semilla o la palabra no da fruto. Y habla de la otra que cayó en buena tierra y esa sí dio fruto. Y así nuestra vida. Yo me recuerdo que un maestro me dijo que todos los días nuestra fe es probada. Cada que tú y yo vamos a salir de nuestro hogar en la mañana, por la mañana, nosotros vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada. Y no importa en qué estemos en nuestra vida, Satanás siempre va a querer probar nuestra fe. Y así como escuchamos la palabra de Dios, Satanás quiere venir y robar esa palabra para que no dé fruto. La persecución igualmente. Escuchamos la palabra, pero si hay persecución, ya sea en el trabajo, donde quiera que andemos, eso puede también secar la semilla y que no dé fruto. Entonces, en este tiempo me gustaría que hablar del tema es la fe vencedora. La fe vencedora. Y en estos capítulos, capítulo 4, estos versículos del 35 al 41, hablan de que Jesús calmó la tempestad. Y el versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Entonces dice, pasemos al otro lado. ¿A cuál lado? Pues estaba el mar de Galilea y iban a pasar al otro lado del mar de Galilea. Entonces todos los discípulos, ya andaba Jesucristo, ya tenía sus 12 discípulos. Entonces los 12 discípulos entraron en la barca y incluido con Jesús, y ya pues eran 13 personas que iban en esta barca. Entonces vemos que era algo, no era una barca pequeña, sino vemos que era algo grande. El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces cuando salieron
de repente se les viene esta tempestad, no era algo pequeño, sino dice que era una gran tempestad, y dice que echaba las olas en la barca, y de tantas olas que estaban cayendo sobre la barca, que ya se estaba hundiendo. Tenemos que tener en mente, cuando ellos primeramente salieron, pues estaba todo tranquilo, no había nada de viento, todo se veía bien, todo se veía azul y bonito. Otra vez, pero de repente empezó a cambiar el viento, empezó a cambiar el tiempo, sin que ellos lo esperaran. Ellos no se esperaban esto. Y una de las cosas que dicen, que el mar de Galilea está a 180 pies bajo el nivel del mar. Y el mar de Galilea dice que también está rodeado por montañas. Entonces esto hace que haya corrientes de viento, y como es como un valle, entonces hace como tipo remolino y se hace como tornado. Entonces esto fue algo que se hizo, y se hizo de repente. Entonces estaba remolineando y se levantaron las olas, estaba remolineando el viento, y esto es otra vez sin ningún previo aviso. Por eso se espantaron. Y si vemos ahí el pasaje, dice que ya era de noche. Y nosotros pues aquí si seguimos con esa pandemia del COVID-19, y eso también nos llegó de repente. Nosotros no sabíamos cuándo nos iba a llegar, cómo nos iba a llegar. Pescó de repente a muchas naciones, y Estados Unidos pues no estamos exentos. También nos llegó de repente. Pues yo he escuchado muchos negocios pues han cerrado, ya no van a abrir sus puertas por esta pandemia. Muchos negocios están trabajando nomás hasta el 25%. Mucha gente pues está sin trabajo, no sabe qué hacer. Pues no hay entradas de dinero. Esto podemos ver que es una tormenta que también, no literal como la que les llegó a los discípulos, pero es una tormenta que también nos desestabiliza. Sabemos que el dinero no es todo, pero pues sí, el dinero sí es necesario. Escuché, hay una mujer, una señora en Dallas, que ella tiene su negocio donde hace peinados, uñas y los pies y todo eso, ¿verdad? Que le dicen manicure y pedicure. Entonces le dijeron que no podía abrir el negocio, y ella dijo, pues no tengo otra entrada de dinero, pues ¿qué voy a hacer? Yo tengo que salir a trabajar. Entonces ella fue y abrió su negocio. Entonces llegó la patrulla, le cerraron el negocio, y a ella pues la arrestaron y tuvo que ir a corte. Le cobraron, parece que $7,000, y fue a dar a la cárcel. Pero hubo otras personas que le ayudaron a pagar la fianza y a pagar la multa. Pero ella está pendiente de ir a corte. Todavía no sabemos qué va a suceder. Pero vemos cómo en la situación en que estamos, o sea, la situación en que nos encontramos, y así en la vida vienen diferentes tormentas que nos llegan inesperadas, y muchas las veces no sabemos qué hacer. Y yo voy a ser honesto, a veces, no siempre, pero a mí me ha llegado también, me empiezo a preocupar de esta situación, o me dan ansias, o me desespero. Apurado, presionado a veces, ¿verdad? Un poco temeroso, pero ya después uno reacciona y dice, no, pues ¿cómo, verdad? Estamos confiando en el Señor. Estuve hablando con otra señora, y ella me estaba diciendo que en este tiempo que ella y su esposo, pues nomás son dos, y dice que ellos no salen para nada, ellos nomás van a la tienda para comprar comida y se regresan. Y es todo lo que están encerrados, no salen. Y hay mucha gente que
y hay mucha gente que sí anda afuera, ¿verdad? Pero hay mucha gente que sí está encerrada y tiene miedo a salir. Y lo peor es que ella me dijo que les pegó como un gripe y que estaban aterrorizados, pensaban que era el COVID-19. Y tenían miedo a ir al hospital o algo porque dice, a lo mejor nos van a internar ahí, nos van a tener en cuarentenas. Sí, mucha gente ha estado atormentada por esta situación en la que nos encontramos. Y tenemos que ver que los discípulos estaban en la barca, entonces ellos estaban en la voluntad de Dios, no estaban fuera de la voluntad de Dios, sino que estaban dentro de la voluntad de Dios. Hay personas que están fuera de la voluntad de Dios y pues les vienen cosas terribles, les vienen pruebas, pero en este caso vemos que los discípulos sí estaban en la voluntad de Dios, pero aunque estaban en la voluntad de Dios, les vino esta tormenta a sus vidas. Entonces, y hay mucha gente que dice, oye, pues si somos hijos de Dios, ¿por qué vienen estas pruebas? ¿Por qué vienen estas situaciones difíciles a nuestras vidas? Y otra vez, porque Dios está probando nuestra fe y Él quiere refinar nuestra fe. Y por eso es que a los que estamos dentro de la voluntad de Dios nos vienen estas pruebas y estas dificultades, aunque estemos dentro de la voluntad de Dios. En el libro de Mateo tenemos por ejemplo, tenemos el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Y al final del capítulo 7 dice esto, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces aquí la frase importante que debemos de ver dice que el hogar o la casa esta estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Pues la roca es Jesucristo. Y aunque nosotros tengamos fe en Jesucristo y Él es nuestra roca, Él es nuestro fundamento, aquí dice que como quiera van a venir lluvias, van a venir vientos, van a venir ríos y nos van a golpear. Pero si tú y yo estamos fundados sobre la roca, vamos a permanecer firmes. Simplemente porque conocemos y estamos con Cristo no quiere decir que no vamos a ser golpeados por diferentes situaciones o diferentes pruebas que van a venir a tu vida y a mi vida. El versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La escritura dice que él iba en la popa, o sea, él en la parte trasera de la barca. ¿Y qué estaba haciendo? Dice, estaba durmiendo sobre un cabezal, o sea, tenía una almohada, ¿verdad? Estaba muy cómodo. Y a veces uno puede pensar, pues ¿para qué quieres un Salvador si va a estar dormido? Yo necesito a alguien que cuando yo clame, o sea, que él me responda. ¿Para qué quieres un Dios que está dormido? Y en ocasiones, hermanos, cuando estamos pasando por tormentas y estamos clamando a Dios y parece que Dios no escucha, parece que Dios no nos está escuchando. Yo he hablado a hermanas o a hermanos y simplemente les digo, pues estoy llamando a ver cómo estás, hermana o hermano. Y pues en una situación difícil, ay hermano, se supiera cómo estoy pasándola bien difícil. Y yo digo, hermana, hermano, vamos a orar en estos momentos y nos ponemos a orar sobre el teléfono. Y pasa ese día, bueno, vamos a estar orando y pasa ese día, otro día les llamo, hermana, hermano, ¿cómo siguió? No, las cosas fueron peores. Yo dije, ay, en vez de que mejoren, parece que las cosas empeoran. Y me recuerdo cuando, un ejemplo en la Biblia, cuando
Dios manda a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud. Y va Moisés y le dice ahí al pueblo, pues vamos a salir, Dios me ha mandado a sacar el pueblo de aquí de Egipto. Y la gente, pues ella los tenían como esclavos y los tenían trabajando, y pues ellos ya no siguieron trabajando. Y porque supuestamente el faraón los iba a dejar ir. Pero vemos que dice la escritura que Faraón no los quiso dejar ir. Y les dijo, pues tienen que ir a trabajar. Y tienen que, la misma tarea que hicieron, que estaban haciendo, es la misma tarea que me van a tener que rendir. Pero ahora ustedes mismos van a tener que traer su propia paja para hacer ladrillo. Entonces, pues no estaban haciendo la misma tarea. Y en vez de que Moisés los librara, dice la escritura que a los capataces, que eran los israelitas, que los traían trabajando, les daban de latigazos. Entonces parece que en vez de mejorar la situación, parecía que estaba empeorando. Y en estos momentos de crisis que estamos pasando en nuestras vidas, parece que Dios no escucha, parece que Dios no está escuchando en ocasiones. Pero quiero decirte, hermano, que Dios es un Dios vivo y sí está escuchando. ¿Sí? Y la escritura dice que le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Recordemos que estos hombres eran pescadores y tenían conocimiento de navegar y andar en el mar, pero otra vez esto era algo terrible, una tormenta tan grave que aunque ellos eran pescadores, ellos tuvieron miedo y al punto que ellos estaban pensando que iban a perecer. Y yo sé que algunos de ustedes a lo mejor está pasando por alguna tormenta, el COVID-19 o puede ser cualquier otra situación que te encuentres en la vida y es algo externo, esa tormenta era algo externo que ellos veían, las olas, el viento. Pero no nomás las olas y el viento, la tormenta externa, sino que dentro de ellos también emocionalmente pues estaban asustados. Emocionalmente había temor dentro de ellos. Y también había como una tormenta o una lucha espiritual por la que estaban pasando, porque le dicen al Señor Jesucristo, Señor, ¿no tienes cuidado? O como decir, ¿no te importa lo que está pasando? ¿No tienes sentimientos? Señor, ¿qué está pasando? Entonces vemos que era una lucha espiritual, como decir, Dios, tú no estás con nosotros. ¿Por qué está sucediendo esta tormenta? Entonces, cuando nuestra fe está siendo probada, en ocasiones parece que Dios no está escuchando nuestra petición. Dios no está escuchando lo que le estamos pidiendo. Pareciera que a Dios, como decía, que no le importa. Tenemos un ejemplo ahí en la Escritura también, cuando Jesucristo estaba en Galilea y le llegó noticia y le dijeron, ¿sabes que Lázaro está enfermo? Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, Lázaro está durmiendo. Pero cuando Cristo dijo Lázaro está durmiendo, dice Lázaro, ya había muerto. No estaba hablando del reposar del cuerpo, de estar dormido, sino que estaba muerto. Entonces, cuando Jesucristo llega allá a la aldea de Lázaro, donde vivía Lázaro y sus dos hermanas de Marta y María, Marta va y le dice al Señor Jesucristo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, ¿por qué te tardaste? Si tú hubieses estado aquí, él estuviera vivo. ¿Por qué nos hiciste pasar por esta tormenta de ver a nuestro hermano morir? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después también María viene a Jesucristo y le dice las mismas palabras. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, nosotros vemos cosas que
Por ejemplo, yo puedo pensar ahorita a algunos miembros de aquí de la iglesia que están enfermos, o a otros que no son de esta iglesia, pero hermanos temerosos de Dios y están pasando por una enfermedad de vida o muerte. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Porque si ellos te sirven, si ellos son buenos hermanos, yo los conozco, ¿por qué pasan por esta situación? Y muchas veces uno le pregunta a Dios por qué, como Marta y María, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Como los discípulos, Señor, ¿no te preocupa o no te importa que perecemos aquí en el mar? Muchas cosas que en estas 2-3 semanas o en este mes pasado han fallecido personas que han afectado a otras personas. Y por ejemplo hay una persona que murió y dejó 2 jóvenes. El papá murió y dejó 2 jóvenes, y yo digo, oye, Señor, pues estos 2 jóvenes, o sea, ese dolor que ellos sienten por su papá que ya no va a estar, cosas que pasamos en la vida, cosas difíciles, y uno piensa o cree que Dios parece que no le importa, que no está escuchando. Pero fíjense lo que dice el versículo 39, dice, y levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, o sea, quédate silencio, enmudece, o sea, no te muevas. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hay unas traducciones que dice, e inmediatamente se quedó todo pacífico. O sea, inmediatamente. O sea, de una tormenta que ellos pensaban que iban a morir, que iban a perecer, a una calma total. Todo en paz. Y yo no sé por qué en ocasiones uno le pide a Dios y quita el problema, soluciona el problema rápido. Pero en ocasiones uno le pide a Dios y Dios no quita el problema. Pero Dios nos ayuda a pasar por el problema. En ocasiones hay que pasar y hay que sufrir y hay que tener fe que Dios nos va a ayudar a que pasemos por cierta situación que estemos pasando y vamos a salir victoriosos porque estamos confiando en la roca. Nuestro fundamento es la roca de Jesucristo. Y aunque parece que en ocasiones no escucha, Él está escuchando y estamos siendo probados, nuestra fe está siendo probada. Y tú y yo tenemos que salir victoriosos cualquier prueba que estemos pasando. Porque yo le he pedido a Dios que me sane y Él me ha sanado instantáneamente, hermano, hermana. Yo puedo dar testimonio que Dios me ha sanado instantáneamente. Porque Él es un Dios poderoso, pero a veces no nos sana instantáneamente. A veces el problema no lo quita de inmediato, pero si no lo quita te va a dar las fuerzas para que pases por él. Porque yo conozco a personas que están sufriendo y están batallando y están diciendo, Dios me va a ayudar, yo tengo la paz. ¿Sí? Yo he mirado personas que mueren y los familiares están llorando y la persona que va a morir dice, no lloren. Estén tranquilos, yo sé a dónde voy, yo he creído en Jesucristo, no lloran por mí, yo estoy bien, yo sé a dónde voy. Yo digo, wow, y esa es la palabra de Dios, dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es que una persona puede estar para morir y sin embargo decir a los demás, estén tranquilos, yo sé a dónde voy? Esa es la paz que sobrepasa a todo entendimiento. El versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, con tanto temor. ¿Cómo no tenéis fe? O sea, es algo difícil si estás pasando por un problema difícil y que alguien venga y te dice, oye, pues ¿por qué no tienes fe? Todo lo que necesitas es tener fe. Pero sin embargo, así es que Jesucristo les habla a sus discípulos. ¿Cómo no es que ustedes tienen fe?
Si recordamos el versículo 35 con el versículo que empieza esta última parte, dice, pasemos al otro lado. Cristo les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es que ya previamente Jesús ya les había dicho que iban a pasar al otro lado. O sea, ellos tenían que tener fe que Jesucristo dice, todos juntos estamos aquí, vamos en esta barca y vamos a pasar al otro lado. Entonces ellos tenían que tener fe que ellos iban a pasar al otro lado. Cristo ya les había dicho. Entonces nosotros tenemos que creer la palabra que Jesucristo dice. Si Jesucristo nos promete algo, aunque no lo podamos ver, tenemos que creerlo. No dejemos que las tormentas, cualquiera que venga a nuestras vidas, que corten nuestra fe, que nos deje de tener fe en Jesucristo. Jesucristo le dice, yo voy a ir con ustedes al otro lado. Entonces tenemos que creer a la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, esas es las pruebas que vienen a nuestras vidas. Nosotros tenemos que creer a Jesucristo y no por lo que estamos pasando. Como por ejemplo, a mí me gusta el Salmo 23. Salmo 23, la última parte dice, el versículo 6 dice, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dijo el rey David. Pero vemos la vida del rey David, le vinieron pruebas, le vinieron situaciones difíciles donde lo querían matar. Pero sin embargo, él decía que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aunque pasemos por dificultades, nosotros tenemos que creer que el bien y la misericordia de Dios está con nosotros. Vengan pruebas o no vengan pruebas, tenemos que tener fe en nuestro Señor. Versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿A quién es que debemos de tener fe? ¿A quién es que debemos de tenerle temor? Dice la Escritura que al que le debemos de temer es a Dios, no al COVID-19 o al COVID-19. A Él no le debemos de tener, no a las pruebas que estás pasando. Dice que al que le debemos de tener miedo es a nuestro Dios. A Dios es el que le debemos de temer. Y dice la Escritura que los discípulos se decían uno a otro y se quedaron maravillados, se quedaron asustados. Y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesucristo? Ahí en este evangelismo explosivo nos dicen quién es Jesucristo, es 100% Dios y Jesucristo es 100% hombre. ¿Cómo es que Jesús era 100% Dios? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que era hombre? Porque nació de una mujer. Él dice que sabía lo que había en el pensamiento del hombre. Él sabe lo que estás pensando, lo que yo estoy pensando, porque Él es Dios. Él sabe todas las cosas. ¿Por qué es que Él era hombre? Porque comía, ¿sí? Le daba hambre y comía. ¿Por qué sabemos que era Dios? Porque levantaba a los muertos, porque se cansaba. ¿Por qué iba dormido en la barca? Porque estaba cansado. Él había estado predicando desde la barca, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de cómo es que crece la semilla, varias parábolas. Él estaba cansado y él iba dormido. Muchas las veces la Escritura dice que Jesucristo el Hijo de Dios, pero también dice Jesucristo el Hijo del hombre. Entonces Él era 100% Dios y 100% hombre. Y tú y yo tenemos que confiar en Él, que vamos a sobrepasar las pruebas que pasamos en este mundo. Si tú y yo que ya conocemos al Señor Jesucristo, pues vamos a confiar en Él. Tu fe y mi fe son probadas y esa fe tiene que ser una fe que vence
Esa fe que vence tiene que estar fundada en la roca que es Jesucristo. Y si no conoces a Jesucristo, tú puedes conocerle. Porque la Biblia dice que como Él era Dios, Él podía perdonar pecados. Y si en tu vida tú te sientes cargado y traes una carga pesada de todos tus pecados, Cristo, Él era Dios, y dice la Escritura que Él resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre, y dice que intercede por nosotros. Y si tú crees que Dios te ama, que murió por tus pecados, y si tú crees en Él, tienes fe en Él, puedes tener la vida eterna. Me gustaría hacer una pequeña oración para que tú invites a Cristo para que venga a tu corazón y te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Di estas palabras. Señor Jesucristo, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú diste tu vida en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Yo sé que tú resucitaste al tercer día. Yo creo eso. Yo creo que tú estás a la diestra de Dios Padre. Y yo creo que tú un día vas a regresar. Señor, cuando tú vengas, llévame contigo, porque yo he creído en ti y he puesto mi esperanza en ti. En Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y fuiste sincero con Dios, Dios está en tu corazón. Dios te bendiga y recuerda, Dios quiere que tengamos una fe que vence. Amén. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Les mandamos muchas bendiciones de parte de nuestra iglesia. Gracias, espero que se hayan gozado con nuestras alabanzas y con la palabra que ha sido predicada en esta mañana, que sea de gozo para cada uno de ustedes. Y si tú nos estás sintonizando por primera vez, esperemos verte pronto. Recuerda, en nosotros, nuestra iglesia, El Buen Pastor, estamos en el 520 Norte Broadway en McAllen. Los esperamos muy pronto y hasta la próxima.